En el episodio de Tragedias de hoy nos vamos a trasladar al año 1992, más precisamente a la localidad de San Carlos Minas, en el noreste cordobés, un pueblo que terminó sufriendo una de las peores catástrofes naturales que marcó a nuestro país. Un arroyo aparentemente tranquilo creció hasta alcanzar olas de 7 metros y avanzó sobre todo el pueblo, matando a 42 personas y generando todo tipo de pérdidas. Durante la madrugada del 6 de enero de 1992, una gran tormenta afectó la zona oeste de la provincia de Córdoba. Durante 6 horas seguidas se registró una precipitación de 240 milímetros de lluvia en la cuenca alta de los arroyos Jaime y Noguinet. Fue precisamente este último el que se encargaría de llevar la mayor cantidad de sedimentos hacia el pueblo de San Carlos Minas, ubicado a 230 kilómetros de la capital provincial. Se conoce como aluvión al flujo de barro donde el agua arrastra todo tipo de material suelto por una ladera, una quebrada o por un cauce. Puede llegar a viajar muchos kilómetros desde su origen, aumentando el tamaño a medida que avanza pendiente abajo y transportando todo tipo de rocas, hojas o ramas. Estos aluviones suelen alcanzar gran velocidad, siempre dependiendo de la pendiente del terreno, y más aún con una lluvia tan larga, tan fuerte y con tantos milímetros caídos. Durante las primeras horas de la mañana, las precipitaciones habían terminado, mientras que el río Jaime no presentaba ningún peligro, ya que los torrentes de agua y de lodo circulaban bastante fluidos. El arroyo Noguinet bordeaba en forma de zigzag la localidad y se encontraba sobrecargado de una manera alarmante. Ya cerca de las 7 de la mañana se evidenciaba que el pueblo se encontraba en serio riesgo al desbordarse el arroyo en varios tramos de su cuenca media. El arroyo, antes de llegar al casco urbano, debía sobrepasar una montaña rocosa. Era un obstáculo natural justo en la zona donde el agua creaba una pequeña curva o meandro, como se los conoce, a la vera de esa localidad. El día de la tragedia, ese barranco sirvió como una combinación fatal, por la cantidad de agua, la velocidad y ese paredón que originaba la curva que terminó generando un frente de 7 metros de altura. Esa columna de agua se unió con otra que entró al mismo tiempo por una cañada que bordaba el sector de la ciudad, llegó a bordear todo el pueblo de San Carlos Minas sin problemas hasta que creció el caudal y desbordó entrando al pueblo y generando más agua. Debido a que el frente se desmoronó, se formó una barrera de troncos de árboles arrastrados por el arroyo y eso generó que entrara más y más agua al pueblo y a la vez con más rapidez. Entonces, aproximadamente antes de las 9:30 de la mañana, mientras muchos habitantes de la población todavía dormían, ocurrió lo peor. De un momento a otro y en pocos minutos, una pared de agua, lodo y rocas de varios metros de altura terminaron destruyendo el puente que cruzaba el arroyo y arrasando con decenas de hogares y de habitantes del pueblo. Casas enteras y automóviles desaparecieron abajo de las aguas. Los residentes se refugiaron en los techos de sus casas y vieron horrorizados cómo por las calles del pueblo el agua arrastró de todo, no solamente muebles, autos y todo tipo de objetos, sino también seres humanos. Para las 5 de la tarde el agua ya había cedido casi en su totalidad y los ciudadanos sobrevivientes podían observar cómo gran parte del pueblo, junto con decenas de vecinos, habían directamente desaparecido. Al día siguiente de la catástrofe, sus habitantes se dedicaron a tratar de recuperar lo poco que les había quedado. La primera ayuda en llegar provino de los propios ciudadanos y habitantes de localidades vecinas y a las pocas horas llegaría el presidente de la nación con rescatistas especializados en socorro a las víctimas y desamparados del desastre natural. También hubo ayuda del gobierno de Córdoba. Las consecuencias fueron 42 vecinos muertos que en ese momento representaban el 5% de sus habitantes y otras 8 víctimas fatales se registraron en las localidades vecinas, en Cruz de Caña, Villa del Soto, Toro Muerto y Río Ceballos. El 75% del pueblo había sido arrasado por la pared de agua, 60 casas desaparecieron desde sus cimientos y otras 120
presentaban daños de diversas características. Una de las ideas que propuso el presidente de ese momento fue pensar en una ubicación distinta para el pueblo. Así de insólito como se escucha, consideraba que San Carlos Minas había desaparecido, pero no fue así. A partir de ese momento y con el empuje de todos sus ciudadanos, el pueblo retomó su ritmo y se empezó a levantar. Algunas pocas casas deterioradas todavía seguían siendo testigos de lo que había ocurrido, pero el pueblo empezó a crecer otra vez y a reinventarse. La gente trabajó por salir adelante, se recibió solidaridad desde distintos rincones del mundo y se inauguró una plazoleta en homenaje a las víctimas y también en homenaje a todo el esfuerzo que había hecho el pueblo para salir adelante. También hay otros rasgos que son testigos de lo ocurrido. La arena que sigue ahí, porque pasaron 30 años y hay un polvo muy fino, casi invisible, que sigue cubriendo casi todo el pueblo, que está en las veredas, que está debajo de los céspedes, en las canchas y en las calles, que a veces se mete en los zapatos o se pega en los cuerpos. La gente de San Carlos Minas ya se acostumbró, sigue caminando sobre el lecho de un río que en algún momento atravesó el pueblo. Hoy San Carlos Minas es un lugar turístico, es una belleza y merece ser conocido porque dentro de su bella apariencia también tiene heridas de lo que ocurrió en el pasado. Bueno, una de las recordadas tragedias argentinas, una de las más graves. Felicito a esa gente que logró reinventarse y recomiendo ir a conocer San Carlos Minas. Nos vemos en el próximo video.